Hola, hola traders, de nuevo por acá con nuestro curso de trading gratuito de nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar sobre una parte muy básica del trading y es la lectura de las velas en las gráficas, en donde vamos a empezar a mirarlas con el fin de que para muchos será algo que ya sea normal mirarlas, pero para otros que están comenzando pues es un video que les va a servir mucho. En mi anterior curso gratuito aquí en el canal de YouTube, que lo pueden encontrar ahí en la lista de reproducción, hay otro video muy pero muy bien explicado sobre el tipo de velas que podemos encontrar en los gráficos que normalmente vemos a diario. Pero entonces el día de hoy vamos a hacer como un breve repaso con el fin de que podamos empezar a avanzar un poquito más en lo que es la lectura de esas velas que vamos a empezar a estudiar hoy y empezar a mirar cómo podemos gracias a ellas empezar a identificar oportunidades con el fin de nosotros empezar a generar dinero y cómo nos puede estar dando una lectura a esas velas, ¿ok? Las velas como tal que estamos viendo son las llamadas, famosas llamadas velas japonesas. Esas velas japonesas lo que nos hacen es darnos una lectura de lo que nos muestran los gráficos. Es decir, es como si nosotros estuviéramos leyendo un libro y nos está diciendo qué puede estar pasando, como anticipándonos a lo que nos va a decir el libro. Es decir, cuando ustedes compran un libro, ustedes no saben el contenido, ¿ok? Saben el tema, más no el contenido. Entonces, lo que va a hacer las velas es darles ese contenido paso a paso. Les va a ir mostrando, dependiendo de las temporalidades, que también lo vamos a mirar el día de hoy, para que ustedes sepan cómo podemos empezar a mirar los gráficos desde distintos puntos de vista, es decir, distintas temporalidades, y con eso ya podemos empezar a mirar cómo a nosotros nos gusta operar, si en minutos, si en horas, si en días, ya eso depende del tiempo que ustedes tengan, de la dedicación que ustedes le pongan, o pues ya el gusto, dependiendo, digamos, en mi caso, a mí me gusta hacer operaciones cortas para empezar a ver esos dólares más rápido porque me entra muchas veces la impaciencia, pero eso es bueno, pero para otros, por culpa del tiempo, por culpa del trabajo, por culpa de otro tipo de cosas, necesitan hacer operaciones un poco más largas, ¿ok? Entonces vamos a tocar esos dos temas, lo que es el manejo o pues la lectura de las velas y lo que son las temporalidades. Para mañana, en el siguiente video, que espero no se lo vayan a perder, vamos a empezar a mirar más a fondo lo que es la ubicación en los gráficos, que es esencial, traders. Esto es muy, pero muy esencial, el ubicarse ustedes muy bien en los gráficos, porque eso les va a ustedes permitir empezar a identificar si el gráfico puede estar cayendo, puede estar subiendo o podemos estar en un momento de lateralización, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al gráfico en estos momentos. Vamos aquí al gráfico y listo. Bueno, aquí tenemos cualquier gráfico común y corriente, podemos mirar cualquier moneda. Lo que queremos es empezar a mirar lo que son las velas japonesas. Las velas como tal son estas que tenemos aquí, estos recuadros con una mechita arriba, una mechita abajo y terminan formando esa forma de una vela, ¿ok? Nosotros normalmente las ponemos en colores verdes y rojos. Los rojos normalmente identificamos a los vendedores cuando el mercado está cayendo, y las verdes, que pues en este caso está solo el contorno de la vela de color verde, identifica a los compradores, es decir, cuando el mercado comienza a subir. Entonces, cada una de estas velas se va formando dependiendo de la temporalidad, que la podemos encontrar acá en la parte de arriba, acá donde está la D de días, ¿ok? Cada vela de estas se está formando en un día. Y ya, dependiendo de la temporalidad, se va formando cada una de las velas. Ya vamos a mirar un poquito más adelante. No nos anticipemos a eso. Lo que queremos es mirar el tipo de velas. ¿Listo? Ahora, dependiendo del tipo de velas, nos puede estar indicando si hay fuerza de compradores o fuerza de vendedores, o podemos estar en indecisión. Esas son las velas que nos pueden estar dando una buena lectura. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que la vela se compone de el cuerpo, que es este cuerpo que tenemos acá, todo esto, bueno, miremosla en una roja, es todo este relleno que tenemos acá, es el cuerpo de la vela. ¿Ok? Y las rayitas que tenemos tanto para arriba como para abajo son las mechas, es decir, que por ahí pasó el precio de este activo. En este caso estamos en la moneda de Sol, USDT. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos, en esta vela que tenemos acá, es una vela llamada martillo. Ya vamos a hablar de unos tipos de velas que se manejan normalmente. Esta vela martillo quiere decir que el precio comienza a caer, y vamos a dibujarles acá mejor. El precio cae acá, o mejor así para que lo podamos entender, y anteriormente la vela terminó siendo algo así. Vamos a
Es decir, alcanzó a caer hasta acá y se devolvió. Es decir, entraron los compradores y empujaron el precio hacia arriba. Y por eso terminó siendo la vela una vela martillo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay estas mechas, quiere decir que por ahí pasó el precio y se devolvió. Lo mismo ocurre cuando estamos en el sentido contrario, es decir, en la parte de arriba. Vamos a mirar alguna vela que nos pueda identificar ese tipo de cosas. Digamos, en esta el cuerpo de la vela está en la parte de abajo, pero ¿qué quiere decir? Que el precio del activo subió y luego cayó. ¿Ok? Vamos, no me deja dibujar acá. Hizo un movimiento de este estilo. Vamos a pasarnos a otra temporalidad porque no me está permitiendo dibujar bien, y con el fin de nosotros poderles explicar mejor. ¿Ok? Vamos a mirar. Bueno, miren, aquí hay una vela martillo en la parte de arriba, y lo que quería decirles es que el precio alcanzó a subir, es decir, llegó hasta la parte de arriba y luego de eso cayó, es decir, y terminó en esta zona, y terminó dando un cuerpo en la parte media, terminó dando una parte en la decaída de la mecha y una parte en la parte de arriba. A veces hay velas que son muy pero muy pesadas, como estas que tenemos acá, en donde no tienen mechas, es decir, es una vela demasiado pesada y está indicando mucha fuerza, en este caso vendedora, no dejó mecha, y esto nos puede estar indicando que vamos a poder continuar una fuerte caída. Acá tuvo un pequeño retroceso y luego ¡pum!, siguió cayendo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a identificar unas velas que normalmente nos puede estar dando un breve abrebocas o una anticipación de lo que podemos estar nos puede estar mostrando el mercado. ¿Listo? Entonces podemos empezar con esta, que es un cuerpo muy pesado, en la cual prácticamente no tiene ni mecha arriba ni mecha abajo, y es un cuerpo en el cual es muy pero muy pesado, es decir, el precio empezó aquí arriba y se la consumió y siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo. Ese tipo de velas son muy pesadas y hay que tener mucho pero mucho cuidado. Es decir, porque en estos puntos, cuando uno encuentra este tipo de velas, quiere decir que rompió ya sea un soporte, en este caso que estamos en una caída, o pudo haber roto una resistencia si hubiese sido la vela de color verde. Entonces puede ser que nos esté demostrando que estoy rompiendo un soporte o una resistencia. Para muchos me van a preguntar qué es un soporte, qué es una resistencia. Tranquilos, que va a haber un video en el cual vamos a hablar solamente sobre esos dos temas. Lo vamos a explicar pero muy bien. Y a la vez también en mi canal de YouTube también hay muchos videos en donde estoy hablando de lo que son soportes y resistencias y cómo empezar a aprender a identificarlas. Pero este tipo de velas nos puede estar indicando que algo pudo haber roto, ¿ok? Pudo haber roto ese soporte o ese piso o una resistencia o ese techo. ¿Listo? Muy pendientes a ese tipo de velas. Otro tipo de velas que podemos estar encontrando son las velas martillo, en las cuales podemos estar identificando por, a ver, vamos a encontrar una vela martillo bien formada, así que la podemos ver bastante bonita. Miren esta. Esta es un excelente ejemplo de vela martillo, esta que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una vela en la cual el cuerpo de vela está en la parte de arriba y dejó mecha en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que el precio alcanzó a venir hasta la parte de abajo y se devolvió. En este caso, ¿qué quiere decir? Que los compradores impulsaron el precio hacia arriba y cuando ya el precio había caído. Entonces, eso nos está diciendo que es como la presencia de los compradores cuando la fuerza la llevaban los vendedores, es decir, los osos. Recuerden que acá hablamos muchas veces de los osos y los toros, y aquí hicieron presencia los toros, ¿ok? Los compradores. Y anteriormente, cuando empezó la vela, estuvieron los osos, es decir, empujaron el precio hacia abajo, luego llegaron los toros y empujaron el precio hacia arriba. Así podemos estar identificando una vela martillo. Como ustedes pueden ver, parece un martillo y está indicando que el precio puede estar continuando su movimiento al alza, porque están empujando el precio hacia arriba. Y ya si la vemos en el sentido contrario, es decir, como esta que tenemos acá, vamos a subrayarla, es una vela martillo ya invertida, es decir, donde estamos hablando todo lo contrario que dijimos ahorita, en donde ya los vendedores están haciendo presencia. Anteriormente eran los compradores, ahora están los vendedores, en donde hay una vela del cuerpo en la parte de abajo, una mecha que dejó acá, que quiere decir que el precio alcanzó a subir hasta esta zona por medio de los compradores y luego los vendedores empujaron el precio hacia abajo, ¿ok?
Entonces ya tenemos esas velas martillos y es saber ubicarlas dependiendo si están en zonas de soportes o en zonas de resistencia. Nos pueden ayudar a identificar si están haciendo mejor presencia los compradores o los vendedores en soportes o resistencias. ¿Listo? Otra vela que pues ya se ve muchas veces son las velas de indecisión, las velas doji. ¿Ok? Son esas velas que no tienen cuerpo, como esta. Vamos a identificarla acá. Son velas que parecen una cruz, muchas veces son perfectamente una cruz y en otras veces el cuerpo de la vela, que prácticamente no la tiene, puede estar en la parte de arriba, en la parte de abajo, pero no tiene cuerpo. O sea, ustedes van a ver es prácticamente una línea. Esas son las velas de indecisión, las famosas velas doji. Y esas velas lo que nos hacen identificar es indecisión en el mercado. Es como si hubiera un empate o una pelea entre los compradores y vendedores, en donde no durante ese proceso de esa vela, en este caso en una temporalidad de 5 minutos, hubo una indecisión y terminaron prácticamente igual, a pesar de que el precio alcanzó a subir en la parte de arriba, alcanzó a bajar y de nuevo cuando finalizó el tiempo de la vela terminamos como en un empate. Eso no significa a nosotros que es una indecisión. Esa indecisión nos puede estar diciendo que el precio puede estar cayendo en estos momentos y puede estar próximo a empezar a subir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cayendo y empezaron a aparecer los compradores. Puede ser que en la siguiente vela todavía no empiece a subir, pero te está empezando a avisar. ¿Ok? Es como un anticipo a lo que pueda estar ocurriendo. En este caso, el precio puede estar empezando a subir como lo ocurrió en este sentido, pero antes de eso alcanzó a caer en 3 velas más, pero esta vela doji me avisó algo, ¿ok? Ahí dijo, hay un poco de indecisión porque empezaron a entrar los compradores después de que hubo bastante movimiento a la baja, ¿ok? Ahí pueden ver que había bastante caída. Y después de eso aparece una vela doji diciendo, ya los vendedores ya se están agotando, ya pueden estar tomando ganancias y los compradores pueden empezar a hacer presencia. Pasaron 3 velas más y ¡pum! Salió una vela de esas pesadas con un cuerpo muy pero muy grande. ¿Listo? Esas velas son las que nosotros prácticamente vamos a estar analizando en los gráficos. Tenemos que saberlas ubicar en zonas de soportes, de zonas de resistencia, para que nosotros empezamos a identificar mejor su siguiente movimiento. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es las temporalidades. Esto es muy pero muy importante para el siguiente video, donde vamos a hablar sobre la ubicación. Las temporalidades lo que nos permite a nosotros es poder hacer una excelente lectura de lo que ocurrió dentro de una vela. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros estamos en una temporalidad en estos momentos de 5 minutos, quiere decir que dentro de cada una de estas velas, nosotros vamos a decir que si nos pasamos a una temporalidad menor, podemos empezar a ver, digamos, a una temporalidad de 1 minuto, podemos desplegar esta vela de 5 minutos en 5 velas para saber qué es lo que ocurrió en esos 5 minutos de una forma más detallada. ¿Ok? Entonces podemos pasarnos, digamos, a donde vamos en estos momentos. Uy, perdón. Vamos a irnos donde estamos acá con estas velas. ¿Ok? Y vamos a irnos a lo que pasó en 1 minuto en esta vela, que se está terminando ya de formar. Acá podemos ver la temporalidad, que faltan ya solamente 20 segundos para que se culmine la vela de 5 minutos. Si nos pasamos a 1 minuto, miren lo que ocurrió. ¿Ok? Podemos estar diciendo que 1, 2, 3, 4, 5, estas 5 velas, este grupo de velas, es la que conforma la vela de 5 minutos que estábamos viendo anteriormente. ¿Ok? Que en pocas palabras terminó siendo un doji. ¿Ok? Una indecisión. ¿Listo? Si la vemos en 1 minuto, miren cómo las van a ver. ¿Ok? Hubo una indecisión, hubo también hasta un doji dentro de esas velas y hubo una indecisión y puede estar indicando que el precio continúe su movimiento a la baja porque estamos en zona, puede ser una pequeña zona de resistencia. Bueno, eso ya viene después de una breve lectura, pero pues me estoy adelantando un poquito. ¿Listo? Pero el punto es que sepan ustedes identificar las temporalidades que más les guste. ¿Ok? Vamos también a hablar en otro video sobre el tipo de traders y cuál se acomoda más a tu estilo. Pero por ahora vamos a hablar de lo que es las temporalidades. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden estar, digamos, en una temporalidad de 1 hora, que pues obviamente si desplegamos la vela, perdón, si desplegamos la vela de 1 hora, pues vamos en temporalidad de 1 minuto,
Quiere decir que tenemos 60 velas, ¿ok? Así de sencillo. Pero entonces, cuando nosotros nos vamos a una temporalidad mayor, vamos a tener una lectura mucho mejor en donde podemos estar diciendo que el precio puede estar cayendo, puede estar subiendo, estamos en una tendencia bajista, alcista, lateral, son infinidad de cosas y depende cómo tú empiezas a dividir tu capital, empiezas a ver la emoción del gráfico, es decir, el sentimiento que puede tener en estos momentos el gráfico, pero eso depende de la lectura de las velas dependiendo de la temporalidad, ¿ok? Y también la lectura del tipo de velas que estamos revisando ahorita, velas martillo, velas doji, ¿ok? Entonces, obviamente en una hora se va a mover mucho más despacio que en verlas en un minuto, porque en un minuto pues tú la vas a ver que va a estar subiendo, bajando, porque la vela se está formando en tan solo un minuto. En cambio aquí se está formando en el promedio de una hora. ¿Listo? Entonces, para los que quieran repetir el video, por favor tomen muchos apuntes porque de eso se trata. Ustedes pueden tomar los apuntes que necesiten, ¿sí? ¿Ok? Ustedes pueden llegar a empezar a identificar todas las velas, ¿sí? Dependiendo de las zonas, que eso es lo que vamos a ver en las ubicaciones en el siguiente video, y cómo se conforman, ¿ok? Entonces muy pendientes a eso. Estudien el video las veces que quieran, pero es primordial que ustedes vean la formación de las velas dependiendo de la temporalidad, aprender a manejar las temporalidades, empezar a distribuir, digamos, cómo les gusta a ustedes ver los gráficos. Y para los que pues están comenzando y no saben manejar muy bien el TradingView, hay un tutorial excelente en mi canal de YouTube en donde les explico sobre cómo podemos empezar a mirar o a trabajar de forma correcta lo que es TradingView, sus herramientas, la caja de herramientas, ¿sí? Aquí en la cajita de la descripción les voy a dejar los enlaces para que ustedes lo puedan mirar y puedan empezar a moverse mejor en el campo del TradingView, donde ustedes van a analizar los gráficos, ¿ok? Recuerden, hay muchísima información en mi canal. Para los que no se han suscrito, por favor suscríbanse. También denle like para que lleguemos a muchas más personas y empiecen ustedes a empezar a mostrarles este contenido a los demás y empiecen a generar las excelentes ganancias que yo genero día a día, al igual que ustedes lo van a lograr hacer. ¿Ok? Entonces, traders, pero muy pendientes al siguiente video. Cada vez vamos a empezar a subir más el nivel y vamos a empezar a aprender más. Cualquier duda me la hacen saber en la caja de herramientas y lo importante, síganme en mis redes porque estoy subiendo mucho contenido, muchos tips que a ustedes les va a poder ayudar y lo importante es que vamos a estar juntos en este proceso de aprendizaje. Un abrazo, traders, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.